Hola, muy buenas tardes a todos. Son las 6 en punto, así que estamos en breves momentos iniciando nuestro live del día de hoy. Además, porque desde el día de hoy, desde CAIMED, que estamos transmitiendo, les tenemos un invitado súper especial, porque es un pediatra que ha trabajado muchísimo en el campo de la medicina preventiva en pediatría, que es algo absolutamente importante, y esa parte de la pediatría social que muchas veces es la que necesitamos precisamente para prevenir muchísimas complicaciones y muchísimas enfermedades en nuestros niños. Entonces, pues sin más preámbulos, el día de hoy, pues los quiero saludar a todas las personas que se van conectando con nosotros en este en vivo. Mi nombre es Derly Carolina Hernández. En este momento estamos transmitiendo desde CAIMED, que es el Centro de Atención e Investigación Médica. Y la idea del día de hoy es contarles muchas cosas, resolver muchas dudas que todos ustedes pueden tener acerca de la protección en las enfermedades respiratorias en nuestros niños. Y para esto entonces el día de hoy decidimos traer una persona que es experta, que es un pediatra, como les digo, que ha trabajado muchísimo tiempo en el área. Y quiero darte la bienvenida a Fabio. Fabio Rodríguez es pediatra, además de eso es salubrista, es decir, que la salud pública es una de sus pasiones grandes. Lo cual hace que todo ese tema de prevenir infecciones, enfermedades, más que tratar enfermedades, ya sea muchísimo más, digamos, más fuerte en la tarea del día a día que hace Fabio. Fabio es un pediatra que trabaja en toda la parte de la sabana de Bogotá. Y la idea de hoy es compartir la experiencia pues en cuanto a todo lo que tiene que ver con infecciones respiratorias. Entonces, Fabio, bienvenido. Quiero pues que les des un saludo a todas las personas que se van conectando a nuestras redes, y qué rico tenerte con nosotros. De verdad, bienvenido y bienvenido a CAIMED siempre. Bueno, muchas gracias, doctora Carolina, por la invitación a CAIMED, por abrirnos este espacio, sobre todo de fomento hacia lo que usted muy bien menciona, la importancia de la prevención como una de las estrategias de alfabetización en salud para cada uno de los asistentes, ¿no?, a este live el día de hoy, en el cual pues espero y aspiro, junto con su experiencia como infectóloga, que es bastante importante en temas de prevalencia, ¿no?, de infecciones en niños como las gripas, las infecciones urinarias, todo eso que en el argot común, ¿sí? Las vemos como algo inofensivo, pero que si no nos ponemos pilas, no conocemos elementos de prevención básicos, pues puede llegar a complicar la situación de salud de cualquiera de nuestros niños. Claro que sí, Fabio. Yo creo que para empezar sería muy interesante contarles, bueno, la idea es que el día de hoy tenemos conectadas personas pues de varios sitios de nuestra geografía. CAIMED tiene presencia en 8 ciudades de Colombia, y eso hace que tengamos una población muy diversa y muy variada. Y a veces uno tendería a pensar que las infecciones respiratorias son más frecuentes en el frío, o que en el calor realmente no hay infecciones respiratorias, pero yo creo que es un primer mito que tenemos que desmontar, porque si bien es cierto aquí en las y en los climas, por la altitud que tenemos, puede que circulen, o que tengamos también cuadros importantes de infecciones respiratorias, existen en todo el territorio. Entonces, yo quería que nos contaras un poquito más acerca de qué son las infecciones respiratorias, porque sabemos que muchas veces pensamos que los virus y las bacterias son lo mismo, pero definitivamente son diferentes. Entonces, pues cuéntanos un poquito acerca de eso, Fabio, y también cómo ha sido una experiencia de cómo circulan esos virus malvados pues en nuestro medio. Sí, definitivamente los virus se han vuelto muy malvados últimamente, y para eso pues fue una pandemia a la que estamos los sobrevivientes aquí contando nuestra experiencia, ¿sí? Y muchos de ustedes pues probablemente estuvieron igual que nosotros, guardados en sus hogares, teniendo miedo, porque a diferencia de las guerras como las que vemos actualmente que hay en diferentes partes del mundo, los virus no se ven, es un enemigo oculto. Y eso hace que nosotros nos volvamos un poco reactivos. Y a veces, sí, también, si no somos muy, o demasiado estresados, demasiado relajados con el tema. Aquí la idea es tratar de conciliar ambos extremos. Los virus hacen parte de nosotros, nosotros hacemos parte de este planeta, y como decía un filósofo chino en el año 450 a.C., Lao Tse, él decía: yo fluyo en la naturaleza como la naturaleza fluye en mí.
Entonces nosotros no estamos desconectados de nuestro entorno natural y los virus hacen parte, ¿sí? Al igual que las bacterias, los hongos, un sinnúmero de microorganismos hacen parte de nosotros como nosotros hacemos parte de ellos. Los virus, cuando nosotros estamos cojos en el sistema inmunológico, no ofrecemos buena alimentación, leche materna a nuestros hijos, damos una alimentación saludable, completamos su esquema de vacunación, asistimos de manera rutinaria a charlas informativas como esta o a nuestras consultas de crecimiento y desarrollo, actualmente llamadas de mantenimiento de la salud, pues es donde nos pueden llegar a coger ventajas. Niños con antecedentes importantes, ¿no? Bajo peso, no lactancia, exposición a humo de cigarrillo. Bueno, este sinnúmero de cosas hace que estos virus se puedan tornar más agresivos y encuentren en cada uno de nosotros, nos incluimos los adultos y sobre todo los adultos mayores, los extremos de la vida son los más frágiles, ellos pueden llegar a generar importantes afectaciones en nuestro sistema respiratorio, que es donde nos vamos a centrar en la charla de hoy. Entonces, que si es caliente, que si es frío, que es que yo fumo afuera, que sí, yo le doy leche de fórmula, pero también leche materna, todo esto lo vamos a ir desglosando conforme vayamos dándole círculo, ¿no? a este live de la tarde de hoy. Sí, Fabio, y lo que dices algo, digamos, para hacer un poquito más énfasis en lo que estábamos hablando de virus y bacterias, es que la realidad es que tenemos virus y bacterias en todos lados. Entonces, así como en Yopal tenemos virus y bacterias, en Montería tenemos virus y bacterias, en Chía tenemos virus y bacterias, en Villapinzón tenemos virus y bacterias, existen con nosotros, convivimos todo el tiempo con ellas y claramente hay ciertos factores de riesgo que hace que, por ejemplo, seamos más propensos a tener unas u otras. Pero aquí es algo, digamos que una de las cosas que es importante resaltar es que la principal causa de infecciones respiratorias en los niños, en general en toda la edad pediátrica, que estamos hablando menores de 18 años en general, pero sobre todo en los niños menores, en los que tienen menos de 5 años, son los virus. Los virus son la principal causa de infección respiratoria. Y ahí, digamos que es un punto bien importante para contarle a nuestros papás, a las personas que están conectadas, es que los virus y las bacterias, si bien es cierto, son microorganismos, son diferentes. Y una de sus primeras diferencias es que a veces, digamos, su replicación es un poquito diferente, se multiplican un poco diferente y además de eso se atacan de forma diferente. Ahí entramos nosotros los pediatras a sufrir un poco porque no tenemos muchas herramientas a veces para combatir los virus una vez ya están instaurados. Probablemente aquí podamos hacer muchas más cosas desde el antes de contaminarme o infectarme con un virus y ya vamos a hablar esas estrategias, pero entonces digamos que no tenemos muchas opciones. Mientras que con las bacterias tenemos los famosísimos antibióticos, pero también tan temidos. Entonces ahí ese es un primer mensaje porque muchas veces de pronto en el afán y la angustia que como mamás muchas veces podemos sentir o como papás, decimos, no, si tiene infección respiratoria eso es igual a antibiótico. Entonces vamos y adquirimos lo primero que encontramos en farmacia, amoxicilina, que ya todos lo conocemos, y entonces yo le doy esto porque seguramente esto le va a pasar. Entonces ahí el primer punto a tener en cuenta es que, ojo, porque probablemente la amoxicilina y los antibióticos no le van a servir mucho a las infecciones virales. Y esa puede ser una de las razones para sentir que no está evolucionando un cuadro bien, pues porque si es un virus, probablemente un antibiótico no le va a servir mucho. Entonces, es como el primer mensaje. Y ahí entonces, fíjate que más allá del tratamiento, hablas de dos cosas supremamente importantes. Y es cómo prevenimos infecciones, que es el nombre de este live, desde muy chiquititos. Y la primera forma de prevenirlo se llama, lo mencionaste perfecto, es la lactancia materna. Yo creo que los pediatras tenemos muy consciente el concepto de lo que es la lactancia materna y la importancia que tiene, y es que para las personas que nos acompañan, la leche materna tiene una cantidad de defensas que le pasamos de ella a nuestros bebés. Y además de eso, la leche materna también tiene incluso bacterias buenas. Y es que nosotros también necesitamos a veces de las bacterias, y esas bacterias buenas que tiene la leche materna nos poblan todo el intestino y ayudan a que precisamente esos virus malvados y las bacterias que no son tan buenas estén compensadas. Entonces, la primera estrategia preventiva, leche materna. Y lo ideal es que, Fabio, porque muchas veces las mamás tienen muchos miedos y desafortunadamente los porcentajes y los índices de lactancia en nuestro país son bajos. Realmente muchas mamitas dejan de lactar aproximadamente entre los 3, los 6, pero ¿hasta qué momento sería ideal poder lactar un bebé? Así como para regalarles un tip a nuestros participantes. Sí, precisamente como aquí hablamos de prevención, la lactancia materna per se es el alimento que nos ha permitido existir como especie hasta el día de hoy.
Y sí, la lactancia materna debe ser exclusiva hasta los 6 meses. A veces nosotros, yo también soy papá de 2 hijas, de 2 niñas chiquitas, decimos, bueno, si les da gripa, y más siendo pediatras, como hablábamos hoy con la doctora Carolina, uno como papá se activa ese cerebro reactivo que nosotros tenemos ante no saber si va a ser grave, qué va a suceder, y ahí perdemos toda conexión y lo primero que buscamos es algo medicinal, llámese un jarabe, llámese una infusión, no lo recomendamos en menores de 6 meses. Yo siempre le digo a las mamitas, tranquila, si el niño está recibiendo leche materna, este es el mejor jarabe que tú le puedes dar a tu hijo. Dentro de las recomendaciones, sobre todo en las enfermedades respiratorias, bien sea bacterianas, virales, lo más importante es la oxigenación. Miren, desde que se inventó el oxígeno medicinal en 1890, ha sido la única estrategia efectiva desde el punto de vista médico para contrarrestar las enfermedades. Ya después llegaron los antibióticos, después empezaron los desarrollos de las vacunas, pero créanme que mantener una nariz limpia, permeable, un ambiente limpio, lo hablaba Hipócrates desde la época de la Grecia antigua, y nosotros desde que somos especie de la lactancia humana, si ustedes unen esos 3 elementos, vamos a prevenir de manera adecuada y eficiente la enfermedad respiratoria. Claro que sí. Entonces, mira lo importante que es. Esa es nuestra primera vacuna, la lactancia materna. La lactancia materna es el alimento per se y la idea es que la OMS dice, usted puede lactar hasta los 2 años, pero hasta el primer año de vida realmente la lactancia materna es el alimento clave para cualquier ser humano. A los 6 meses empieza la alimentación complementaria, pero por eso se llama complementaria, porque es un complemento, no es el alimento principal. Entonces, claramente hay situaciones especiales, circunstancias especiales en donde hay que tomar la alimentación mixta, ok, pero siempre recuerden cómo la lactancia materna nos puede traer tantos beneficios. Y pasando a un segundo punto que mencionaste, yo creo que esta es una invitación muy grande para todas las personas que nos acompañan, y es que a los que tienen fumadores cerca, yo creo que esta es la oportunidad perfecta para demostrar, eso es una perfecta muestra de amor hacia nuestros pequeños. Y es que muchas veces cuando hacemos el interrogatorio y decimos lo de los fumadores, dicen, no, sí, no, yo fumo, pero ocasionalmente y fumo afuera. Y cuando llego, entonces yo no estoy cerca del niño. Y resulta que usted puede fumar afuera, puede fumar a 700 kilómetros de distancia, pero el cigarrillo tiene más de 1000 tóxicos, aparte de la nicotina, que se le pegan a usted a la piel, a la ropa y demás. Entonces, todo eso a la hora de interactuar con un niño y sobre todo con un niño que tiene algún factor de riesgo, por ejemplo, es un problema adicional. Entonces, para las otitis, para las bronquiolitis, para las infecciones del pulmón, son problemas adicionales. Entonces, ese es el segundo punto, lactancia materna primero. Segundo punto, para prevenir fumadores cero en casa. Y vamos entonces a ir hablando otras cosas. Aquí ya están llegando algunas de las preguntas que tenemos y ya vamos a resolver esta pregunta que nos están contando, pero más allá de eso, entonces yo quiero que Fabio primero nos haga una introducción como de cuáles son esos virus y si nosotros podemos identificarlos algunos, qué es lo que circula en nuestro medio, cómo se llaman esos virus, todos los virus son iguales, todos nos pueden dar neumonía, porque a veces creemos que los virus son de la gripa normal, pero los virus también pueden darnos compromisos muchísimo más profundos. Entonces, de pronto cuéntanos un poquito y me gustaría también que nos compartieras, porque yo sé que en Sopoque es en donde tú estás haciendo como muchas cosas interesantes, de que has logrado caracterizar y tener como un conocimiento de qué es lo que pasa. Nosotros a nivel país sabemos más o menos qué virus circulan porque hay algunos hospitales que mandan sus datos, pero mira qué bonita estrategia local la que tú has propuesto y la que tienen allí y que sería súper, súper, súper chévere poderla replicar en el país. Entonces cuéntanos un poquito acerca de eso para entrar a responder entonces preguntas. Claro, a mí me gusta mucho la historia y la historia sobre todo de la evolución en la medicina. Cuando yo era estudiante de pediatría en 1998, finalizando el siglo pasado, las bacterias eran la principal causa de enfermedad respiratoria, neumonías, meningitis, bueno, enfermedades bastante intensas. Me acuerdo mucho que en el año 1998 se incluye una vacuna que ahorita se aplica de manera frecuente y obligatoria a los 2, 4, 6 meses, que es contra el Haemophilus influenza tipo B, que yo le tenía pánico porque cada turno de pediatría veía niños que desafortunadamente fallecían o quedaban con secuelas como la sordera, la ceguera por meningitis o con neumonías muy importantes. Después de que yo empecé a ver esa primera intervención, empecé a convencerme y ahí me empezó a gustar la salud pública, de cómo empezaba a haber
al siguiente año y al siguiente año, a medida que se iba masificando este biológico, cómo se disminuyeron estas complicaciones. Hacia el año 2003 empezaron los ensayos, me acuerdo que yo ya estaba empezando mi pediatría, de la vacuna contra rotavirus. Sé que se sale un poquito de nuestro esquema respiratorio, pero la diarrea es otra enfermedad también prevalente con la enfermedad respiratoria y se comparten estas dos enfermedades. Entonces, cuando se empezó a implementar la vacuna contra el rotavirus a los 2 y 4 meses, empezamos a ver cómo empezaron a disminuir, ¿sí?, la frecuencia de complicaciones por esta enfermedad. No la diarrea sigue existiendo, pero sí las complicaciones sí disminuyeron bastante. Después llegó la vacuna contra el neumococo. Entonces llegó la vacuna contra el neumococo y empezamos a ver cómo la resistencia a los antibióticos que se generaron desafortunadamente por el uso y abuso y automedicación de los antibióticos empezaron nuevamente a funcionar. Porque las vacunas prevenían las otitis, las neumonías y también las meningitis por este tipo de agente causal. Empezó dándosele a los niños prematuros, bajos pesos, y actualmente se vacuna completamente a la población menor de 5 años, con lo que pues, nos ha permitido a nosotros ver cómo las enfermedades bacterianas han venido siendo controladas paulatinamente con esta intervención tan importante como es la vacunación. Pero cuando uno controla unos gérmenes, empiezan a emerger otros. En este caso han sido los virus. Y los virus son la nueva tendencia, digamos, en diagnóstico de las neumonías, de las gastroenteritis y de muchas enfermedades en población pediátrica. Y como les decía, para la muestra de la pandemia que acabamos de tener. Y para ellos, pues no hay desafortunadamente un tratamiento tan específico como los antibióticos. Me va a tomar, mi doctora y a todos nuestros participantes, el atrevimiento de mostrarles, ¿sí?, una presentación que les tenía muy breve para hacer un poquito más gráficos de qué es todo lo que nosotros estamos haciendo. Y acá podemos ver, por ejemplo, esta es la notificación que hacen todas las instituciones, ¿sí?, a nivel nacional, y podemos ver cómo se concentra la mortalidad por infección respiratoria aguda en Bogotá, ¿sí?, con 22 casos observados a la fecha, que son altos, ¿sí? Tenemos Chocó, tenemos Guajira, tenemos Uribia, que es un municipio que casualmente por su poca densidad de población tiene bastante mortalidad. Y dentro de los agentes causales más identificados en esta mortalidad en menores de 5 años, tenemos principalmente los virus. Tenemos los rinovirus, que son virus que históricamente sabemos que son gripales, pero que han empezado a coinfectarse. Entonces comienzan a unirse estos virus a otros, como el que resalto aquí abajo, que es el virus sincitial respiratorio o el enterovirus, ¿sí?, que son virus y que al unirse dos virus, pues nos van a generar una mayor respuesta de la enfermedad. Imagínense niños menores de 5 años que apenas su sistema inmunológico se está desarrollando. Por acá tenemos el estafilococo aureus, el streptococo pneumoniae, y hay otro que no anoté, que es el estafilococo epidermidis, que viven en nuestra boca. Como lo decía la doctora, nosotros tenemos muchos de estos agentes que viven en nuestra boca, en nuestro intestino, pero si nosotros no nos alimentamos bien o no alimentamos bien a nuestros niños, si damos alimentos con exceso de azúcares, alimentos ultraprocesados, o si algún familiar fuma, o si hay personas en la casa que tienen gripa y no utilizan su tapabocas o máscara facial, o no se lavan las manos, pues va a traer gérmenes diferentes de la calle que, si bien pueden convivir con nosotros, cuando aumenta esta lluvia todo esto se considera contaminación ambiental, de todos estos contaminantes ambientales, pues el desenlace en un niño pues puede llegar a ser fatal. Eso es algo que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Esta ha sido la forma, ¿sí?, como nosotros vamos monitoreando las consultas externas. Esto es entre el año 2017 y el 2024, nuestro año, y esto va en semanas epidemiológicas, y podemos ver cómo a principio de año, ese año no hemos tenido al principio demasiada consulta externa de urgencias por enfermedades respiratorias, pero siempre las hay. Pero fíjense cómo cuando comienzan las épocas de lluvia, cuando comenzó ya a disminuir un poco el fenómeno del niño, la humedad, ¿sí?, y la temperatura tienen ciertos factores que aumentan la predisposición a que aumenten los casos. Pero ¿qué nos va generando inquietud a nosotros? ¿Sí? Por ejemplo, nosotros que vivimos acá, o la zona donde yo trabajo, que es la zona de Sabana Centro, vemos cómo nuestro hospital de Zipaquirá, que es el regional, tenemos un aumento observado de los casos que se han presentado este año con respecto al año anterior. ¿Qué significa esto? Que conforme nosotros vamos aumentando la cantidad de población, tenemos más niños, más jardines infantiles, y no tenemos o tomamos las adecuadas medidas de prevención, ¿sí?,
lactancia materna, vacunación, uso de medidas de protección como la máscara facial, lavado de manos, personas que estén con gripa, alejarse de los niños, pues se aumentó al doble. Y esto es algo que puede ir aumentándose y esto se ve reflejado acá en estos punticos negros sobre la línea roja, mayores hospitalizaciones por enfermedad respiratoria aguda grave. ¿Qué es una enfermedad respiratoria aguda grave? Los niños que ya pasó de ser una gripa y empezó a inflamar los bronquios. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a ver cómo se ve el reflejo, no solamente de una situación de comportamiento social, sino también de la incidencia y de todos estos elementos ambientales que van rodeando las circunstancias de una infección y que pueden llegar a complicarlos un niño. Entonces, este es un estudio que hice en el año, publiqué en el año 2016 y que podíamos ver en Bogotá, ¿sí? Donde lo realicé, cómo hay dos picos fuertes aquí, a quienes vivimos a nivel del mar, a 2.600 metros sobre el nivel del mar, entre los meses de abril y mayo, con su pico más fuerte, y entre los meses de octubre y noviembre, es decir, ya estamos a puertas de empezar a prepararnos con todas estas medidas preventivas que estamos transmitiéndole a ustedes a través de este live, para que empecemos a generar esa reflexión, no solamente nosotros, sino nuestros familiares, para prevenir la mortalidad y la enfermedad por infección respiratoria aguda. Este es un análisis que hizo una colega en el que veíamos cómo los que más se van a ver afectados siempre por las infecciones respiratorias son los menores de 6 meses, pero en especial los menores de 3 y 4 meses, porque sus bronquios son más chiquitos, sus pulmones son más pequeños y su sistema inmunológico pues no es tan robusto como para en ciertas ocasiones hacerle frente a estos agentes causales que les mostraba al inicio. Y ahí es donde la lactancia materna cobra, ¿sí?, esa vital importancia, y es donde la artillería pesada de salud pública, que es la vacunación, nos va a ayudar a mantener, ¿sí?, saludables a estos niños. ¿Cuáles son los signos de ingreso de los pacientes que nos llegan? La respiración rápida, más del 60% llegaban respirando rápido. Eso es lo que los abuelitos llamaban sed de aire. Ellos ya nos venían describiendo desde antaño cuál es uno de los signos clínicos que más nosotros debemos tener en cuenta, y uno es la respiración rápida, que la hablaremos más adelante, y el otro, cuando nosotros no le ponemos cuidado a estos signos clínicos tan sutiles, ¿sí?, pero que hoy vamos a aprender a detectarlos, pues se pasa a un progreso de la enfermedad respiratoria que ya genera dificultad al niño para respirar, que es cuando ustedes ven que aparecen ruidos raros en el pecho, que la tos comienza a ocasionar vómito, que ustedes ven que se le hunden las costillas, y en los casos más severos y sobre todo en los más chiquitos, dejan de respirar por más de 20 segundos. Entonces, esto es muy importante. Entonces, existe reconocimiento de signos de dificultad respiratoria por parte de los cuidadores, pero se está consultando tarde. Estamos demorándonos más o menos, eso se encontró en este estudio, cuando se presentan estos signos, estamos demorándonos más de 24 horas para consultar, ¿sí? Y eso es tiempo que es oro, porque nosotros los médicos lo llamamos la ventana terapéutica. Entre más rápido usted consulte, mucho más resolutivos vamos a ser nosotros y mucho mayor apoyo les vamos a brindar. Muchas veces, y a mí me gusta siempre decirlo en cada charla o espacio en el que yo participo, los médicos no estamos para curar, los médicos estamos para acompañarlos a ustedes en la curación del niño, ¿sí? Pero parte del equipo son ustedes. ¿Cómo? Con todo lo que se hace en casa. Buena alimentación, cuidado del aire, vacunas, controles de crecimiento y desarrollo, todo eso es muy importante. Bueno, acá tenemos lo de la lactancia que nos mostraba la doctora, y efectivamente, los niños que tuvieron mortalidad para este estudio del año 2015 al 17 no eran lactados de manera eficiente, y su lactancia empezaba a disminuir paulatinamente entre el segundo y el tercer mes de vida. Eso es algo muy importante. Y este es un estudio que una estudiante maestrante de epidemiología, en el cual yo fui un par evaluador, me gustó el estudio porque hablaba acerca de cuáles son los virus o los agentes causales más frecuentemente detectados en diferentes ciudades de Colombia: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, ¿sí?, en unidades de cuidados intensivos que eran admitidos en unidades de alta complejidad en Colombia, y se encontró dentro de los resultados que aquellos niños menores de 2 años, pero sobre todo los menores de 1 año, que ingresaban a unidad de cuidado intensivo, la principal causa de ingreso era un virus, y dentro de estos, pues resalto acá en el estudio, porque ya lo anotó así, el virus sincitial respiratorio. Y en niños por encima de los 2 años, pues ya comienza a haber una mayor prevalencia de enfermedades bacterianas, ¿sí? Entonces, fíjense que también por grupos de edad,
por condiciones socioeconómicas, por condiciones ambientales, por altitud, ¿sí? Se van jugando diferentes características de ingreso, pero en todas los virus van a estar presentes y las bacterias. O sea, no importa vivir en tierra fría, en tierra cálida, ahí están ellos. Eso era algo de lo que les quería compartir. Y sí, De acuerdo. nosotros en Sopó, como decía la doctora, no le quiero robar mucho el protagonismo, tenemos montada sala de estrategia respiratoria en la cual nosotros, el enfoque no es la atención en sí en el hospital, sino de brindar una atención en casa, comunitaria, ¿sí? Donde las promotoras de salud van casa a casa, detectan los niños, enseñan a contar respiraciones, que de pronto más adelante hacemos el ejercicio, identificar signos de peligro de enfermedad respiratoria para que consultemos a tiempo y sobre todo las medidas importantes como la no exposición a humo de cigarrillo. Hay otra cosa que a mí me apasiona, además de la pediatría, es el estudio del ambiente. Y eso nace como una combinación de algo que yo estoy trabajando actualmente, que es el modelo de pediatría ambiental en el Distrito Capital. Y de ahí, por ejemplo, yo veo muchos papitos que me dicen, no, doctor, yo fumo afuera. Y ellos en su consciente dicen, no hay problema. Entonces les voy a compartir acá nuevamente, a mí me gusta compartir y mostrar muchas de las experiencias, ya cuando las personas que alcanzan mi edad, ya estoy más mayorcito, nos empezamos a volver anecdóticos y nos gusta mostrar nuestras experiencias. Entonces, por acá, permítanme, yo busco, ahora se me perdió, aquí. No sé si ya están viendo la página. Sí, la vemos. Sí, aquí, este es un estudio que realizamos en urgencias de clínica de la Universidad de La Sabana, en el que les voy a contar la historia rápidamente. Este estudio surge de cuando mis niñas eran bebecitas y contraté una persona junto con mi esposa para que nos ayudara con el cuidado de ellas. Y la descubrí fumando. Y yo le dije, mira, no es bueno el cigarrillo porque pues tú estás cuidando a mis hijas, los bronquios, los pulmones de ellas son muy susceptibles al humo y tú sin querer, de pronto por desconocimiento, les puedes generar algunos problemas respiratorios a futuro. Ella me dijo, bueno, sí, pero no le creo, doctor. Entonces, cuando me dijo no me cree, pues a mí me gusta mucho, mi otra formación es como epidemiólogo, pues hagámonos un estudio para poderle demostrar a la señora que cuida a mis hijas que le está haciendo daño. Entonces, medimos, ¿sí?, la prevalencia de cotinina, que es un Pobre metabolito de la señora. nicotina. ¿Quién me escucha así? Entonces, lo medimos en orina. Entonces, todos los niños que nos llegaban a urgencias con enfermedad respiratoria, siendo ellos menores de 2 años, ¿sí?, y que estaban en sala de emergencias, les tomábamos una muestra de orina y le preguntábamos a los papás si fumaban o no. En los papás que fumaban, efectivamente, encontramos que el niño también fumaba, sin querer o sin saberlo, porque él todavía no es capaz de tomar decisiones. Ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que como adultos tenemos una gran responsabilidad. Encontramos que aquellos papitos que fumaban, los niños, ¿sí?, que estaban expuestos a estas familias fumadoras, tenían altísimos niveles de cotinina en orina, ¿sí?, que es algo que les va a generar o les va a truncar el desarrollo adecuado de sus vías respiratorias y lo que es peor, que nos va a deteriorar el cuadro respiratorio que nosotros estamos manejando en urgencias. Es decir, que si papá o mamá fuman o alguien que cuida fuma y le llega un virus, pues este es un cóctel, ¿sí?, muy peligroso en el que el que va a tener el peor desenlace es el pequeño niño. También encontré algo muy interesante y es que habían papitos que no fumaban y el niño daba con niveles de cotinina en orina positivos. Eso fue más o menos el 15% de los niños que evaluamos. Entonces yo le decía a los papás, pero se me hace raro que si ustedes no fuman, ¿por qué el niño sale positivo? Entonces nosotros les decíamos como grupo investigador, averígüense o cuéntenos cómo es el contexto de su hogar. Efectivamente, en algunos casos el cuidador fumaba, como era el caso que me motivó a mí a hacer este estudio, y en el segundo habían entornos cercanos a la vivienda en el que un vecino del primer piso o estaban cerca de un sitio de comercio o cerca de una cancha de tejo, donde pues ciertos momentos de la noche pues había exposición a este tipo de contaminante. Entonces ahí es, ¿sí?, con este tipo de evidencia, como yo le dije a la señora que me cuidaba, mira, ya te desarrollé el estudio, ya lo publiqué en una revista internacional, te ruego por favor, deja de fumar. Adivinen qué pasó. No dejó de fumar, entonces me tocó despedirla. Pero ahí es donde nosotros generamos una reflexión. Claro. Árbol que nace torcido jamás su tronco endereza, pero nosotros no somos árboles y esperemos enderezarnos alguna vez para aquellos que fuman. Entonces, lo importante no es haber cometido el error. Lo importante de todo esto es generar un cambio
cuando somos conscientes de un error. Entonces, no sé si queda claro el mensaje. Ahí les cuento la historia detrás de este estudio, pero es algo que nos ha nutrido bastante como grupo de salud pública y se lo transmito a ustedes. No, Fabio, maravillosa la experiencia y yo creo que, digamos, para concluir esta primera parte, entonces vamos a decir que esas infecciones respiratorias podemos prevenirlas desde muchos frentes. Alimentación, que no se nos olvide una pandemia en donde aprendimos a lavarnos las manos, a usar una mascarilla cuando estamos enfermos, a tener un ambiente sano a nuestro alrededor, a que nuestros niños crezcan en ambientes sanos, supremamente importante. Y otra cosa súper clave son las vacunas. Entonces, claro, alrededor de las vacunas se ha dicho 300, 1500 cosas. Pero resulta que después del agua potable, las vacunas son uno de los inventos que ha salvado más vidas en la humanidad. ¿Y qué pasa? Lo que tú nos contabas era muy importante y es que para muchas infecciones bacterianas, las vacunas que tenemos obligatorias en nuestro programa ampliado de inmunizaciones son muy buenas y han hecho y han impactado y han tenido un cambio muy importante. Porque las vacunas lo que hacen no es permitir que nunca jamás nos enfrentemos a esa infección o no nos infectemos. Lo que hace una vacuna básicamente es protegerme para que yo no me muera, no me hospitalicen en una unidad de cuidado intensivo o no me complique de esa infección. Entonces, tener las defensas suficientes es clave. Pero entonces, ¿qué pasa? Tenemos muchísimos virus respiratorios y tenemos muy pocas vacunas para virus respiratorios. En este momento podemos decir que dentro de los virus más frecuentes tenemos vacuna, por ejemplo, para influenza, para el virus de la influenza. También tuvimos una pandemia en el 2009, influenza H1N1. Tenemos una vacuna y es una vacuna que debe ponerse cada año. Y aquí el consejo y la recomendación sería, si usted tiene niños cerca, lo ideal es que todo su entorno familiar se vacune cada año. Nosotros, hay dos vacunas que se producen, digamos, de influenza. A nosotros nos corresponde la del sur, que es la que llega más o menos entre abril y mayo. Lo ideal es que todos los niños se la pongan. Está en el programa obligatorio, sí, a los 6 y a los 7 meses, y después cada año hasta los 3 años. Y usted si tiene asma, si tiene alguna condición especial, si tiene una enfermedad del corazón, si es un adulto mayor que tiene una condición como un EPOC, que es una enfermedad crónica de los pulmones, tiene derecho a esa vacuna también, de forma gratuita. Si no, la idea sí sería que usted y su entorno se puedan proteger. La tosferina, decíamos, no, eso no existe, sí existe y se previene con qué? Con vacunación, vacunación de mi bebé, de mi entorno, de la embarazada. Entonces, las vacunas son un punto muy importante. Pero claro, hay muchos otros virus que no tienen vacunas, la mayoría de virus no tienen vacunas, y aquí digamos que enlazo esto con resaltar lo que nos cuentas de lo importante que es esa parte de la investigación y de saber qué pasa alrededor de todo esto. Entonces, muchas veces decimos y le tememos como investigación, no, eso no, porque es, pero la investigación es la que nos permite saber qué tenemos, saber en dónde nos estamos moviendo y qué oportunidades de salud tenemos nuevas. Entonces, ahí es una cuña muy chiquita para todas las personas que nos escuchan, que tengan bebés, por ejemplo, en este momento entre 6 y 22 meses. Tenemos opciones, sí, tenemos opciones nuevas, novedosas en CAIMED, por ejemplo, y tenemos opciones hoy día, por ejemplo, para ese virus sincitial respiratorio. Además de eso, y la idea es que quienes estén interesados nos contacten y demás, pero además de eso, hay otras muchas estrategias para empezar a combatir estos virus que aún no las tenemos disponibles en nuestro país, pero que seguramente en el mediano plazo las vamos a tener porque es algo de interés en salud pública. Entonces, para cerrar este tema de vacunas, supremamente importante. Entonces, vacunas tenemos, sí, previenen la mayoría de enfermedades bacterianas, pero vacunas para virus tenemos pocas. Y aquí hay otro mensaje muy importante que yo quiero transmitirle a los papitos, y es que el oxígeno, muchas veces cuando uno está con su bebé por una infección respiratoria, la sensación, yo les cuento mucho a mis papás, es que yo sé que esto es frustrante y no es solamente frustrante para ustedes, también frustrante para nosotros. Pero cuando uno empieza a entender que el oxígeno, por ejemplo, es un medicamento, entonces ya uno siente que la cosa cambia. Porque la sensación muy de los papás a veces es, pero solamente lo hospitalizaron y solamente le están poniendo oxígeno, líquidos y le están lavando la nariz. Entonces, ese es el primer mensaje. El oxígeno sí es un medicamento. El lavado de la nariz es una solución, porque lo que nos contaba Fabio es supremamente importante y es que ustedes, los adultos, pueden tener un bronquio absolutamente 10 veces más grande que el bronquio que tiene un niño. Entonces, su bronquio resiste moco, pero el bronquio de un bebé menor de 6 meses, que es 10 veces más chiquito que el suyo, no resiste moco. Es decir, que es el primer punto muy importante. Lo mismo las fosas nasales. Entonces, un bebé que respire bien
el primer paso para respirar bien es tener destapada la nariz. Y muchos bebés muy pequeños no tienen la capacidad, como nosotros los adultos, de respirar por la boca cuando se le tapa la nariz. Muchos bebés no pueden hacer eso. Entonces, por eso hay que tener desobstruida la vía nasal. Entonces, punto clave número 1. Segundo punto, y yo quiero aquí responder una de las preguntas que nos hicieron desde Yopal. Cuéntame ahí un poquito para poder responder. Estoy que me hablo porque lo que acaba de mencionar la doctora es súper importante y a veces no lo entendemos porque lo vemos desde una mirada adultocéntrica. ¿Qué significa eso? A mí me da una gripa, pues al bebé le da una gripa, va a ser lo mismo y resulta que no. Voy a mostrarles, yo siempre he dicho que una imagen es más diciente, ¿no? que 1000 palabras. Entonces le voy a compartir rápidamente una imagen, sí, que me gusta mucho. No sé si la están viendo. Ya, ¿Sí? vamos a ver, sí. Entonces acá vemos arribita en la gráfica esa línea verde, ¿sí? Este estudio a mí me marcó mucho porque me permitió entender por qué cuando un niño sufre de bronquiolitis, ¿sí? Esta tos demora hasta 3 semanas en retirarse. Por ahí creo que va a haber preguntas acerca de por qué mi niño sigue tosiendo, por qué esto es una gripa. Por aquí hay una pregunta que nos están haciendo, que su bebé tiene 3 meses y que sigue muy congestionada. Entonces es una de las preguntas que teníamos para hacer. Entonces te la voy a leer, con eso de una vez no la resuelves. Correcto. Dame, entonces te cuento, nos preguntan, dice, yo tengo una chiquita de casi 3 meses, pero ya lleva casi un mes muy congestionada y le doy mucha tetica, pero qué tan malo es que dure tanto tiempo con esa congestión. Entonces, cuenta, mira, aquí está la pregunta de Joanita, básicamente, que nos está haciendo esa pregunta. Entonces, Fabio, adelante y sí. yo comparto ahorita. Lo primero es, definitivamente la tos no es mala, la tos no es un problema, la tos es la forma como tu bebé se está defendiendo de diferentes factores. Uno puede ser el frío, otro puede ser la humedad, o el otro haber cursado con un proceso gripal, ¿sí? En el que gracias a su lactancia materna, pues no tuvo una hospitalización, ¿sí? Pero queda con un proceso de inflamación en el bronquio que va a demorar más o menos, ¿sí? Un poquito de entre 20 y 22 días en recuperarse. Ustedes pueden ver acá en esta grafiquita en la línea verde que va ascendiendo, como cuando llega un virus, durante los primeros 2 a 3 días se presenta como una gripa. Moquitos, estornudos, ¿sí? Ustedes pueden consultar al médico y el médico le va a decir, no, pero esto es una gripa. Ahí es donde nosotros, o yo personalmente hablo que estas enfermedades son traicioneras, porque yo soy exagerado. Yo siempre le digo a los papitos, los niños menores de 2 años no les da gripa, les da enfermedad bronquial en diferentes grados de severidad, porque el virus no es que llegó y afectó solo a la nariz, sino afecta a todo el tracto respiratorio, que depende que uno le vaya peor que otro o no le vaya tan mal que a otro. La alimentación, las vacunas, la lactancia, el buen peso al nacer, el cuidado durante la gestación, el mantener un ambiente limpio. Pero fíjense que estos virus, más o menos entre el tercer, cuarto día hasta el sexto día, es cuando empiezan a inflamar los bronquios. Entonces, en este dibujito que ustedes ven abajo, hacia la izquierda de sus pantallas, vemos un bronquio, ¿sí? Ahí dice bronchiol lumen, es la luz del bronquio. Todo eso blanco que se ve ahí es por donde pasa el aire. Ese es un bronquio sano, ¿sí? Ustedes lo ven muy bonito, muy armonioso, muy colorido. Y en la imagen que está a la derecha, ¿sí? Vemos el mismo bronquio inflamado, lleno de virus, de moco, de células. Esos punticos morados que ustedes ven ahí son las células que nosotros los médicos miramos a través de un cuadro hemático, si el niño se está defendiendo y qué tan severa es su respuesta. Vemos cómo se inflama el bronquio, ¿sí? Aquí no pasa el oxígeno, es un ruido raro que aparece en el pecho, que muchas veces nosotros lo denominamos hervidera, pechuguera o ronroneo de gato, ¿sí? Porque es un ruido que antes no tenía. Se caracteriza por una tos que lo hace vomitar, es una tos que ya es diferente, porque el niño está tratando de defenderse, tratando de expulsar todo este moco que tiene en ese bronquio tan atrapado y que le va a generar riesgo. Entonces, fíjense que el momento de más severidad de la enfermedad generalmente es después del tercer día de la gripa y puede durar, yo siempre digo a las mamás, la primera semana es la más dura, porque ahí es donde requieren hospitalización o, si no está hospitalizado, un seguimiento muy cuerpo a cuerpo, en el cual pues nosotros los médicos, a través de las estrategias como la de sala de enfermedad respiratoria, estamos junto con las terapeutas respiratorias contando respiraciones, mirando la temperatura, que no se nos vaya a coinfectar. Nosotros hacemos seguimiento durante 5 días ahí en nuestro hospital a los niños que han ingresado por urgencias, que han salido de hospitalización o que han sido remitidos y salen de otras instituciones de Bogotá y vuelven a nuestro municipio. ¿Por qué hacemos el seguimiento 5 días? Porque también sabemos que si papá no es juicioso y mamá no es juiciosa, entre el tercer al quinto día de la evolución pueden haber coinfecciones, que el papito siguió con gripa y no usó tapabocas, que volvió al entorno donde la mamá o el abuelo fuma. ¿Sí? Todo esto se va sumando. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? La tos no hay que quitarla.
no prescribamos jarabes antitusivos. La tos hay que cuidarla y lo vamos a hacer con lactancia materna, lavado nasal y buena oxigenación. Claro, y con respecto a lo que nos pregunta la mamá de si es normal, pues digamos que allí hay varios puntos que hay que aclarar, y es que después, por ejemplo, de una bronquiolitis o de una infección respiratoria que comprometió los bronquiecitos o los pulmones, es muy importante también tener claro que la tos, por ejemplo, y algunos síntomas pueden perdurar en el tiempo, incluso 4 a 6 semanas, pero ojo, porque eso tiene que ser sin acompañarse ni de fiebre ya, ni de signos de dificultad para respirar, que los vamos a mostrar más adelante. Seguramente, y como digamos que los niños tienen las fositas nasales más pequeñas, a veces la forma de hacer el lavado nasal también puede ser importante. El lavado nasal no es chévere, no se siente chévere, o sea, el lavado nasal se siente como cuando usted está en una piscina y medio se ahoga y se le va el agua por la nariz. Es una sensación muy maluca, pero es una sensación que realmente es pasajera en los niños, está controlada y demás. A veces es muy importante varias cosas. Y es que el lavado nasal a veces en los bebés lo recomiendan hacerlo, ponle 2 gotas de suero en la nariz. 2 gotas de suero en la nariz no le va a quitar los mocos a nadie. Lo único que va a hacer es que le va a congestionar un poco más. A veces es un poquito, digamos, más funcional. Primero, yo les aconsejo que cuando no tienen, por ejemplo, un medicamento que tiene el spray para aplicarlo, lo que pueden hacer es el suerito fisiológico normal, la solución salina normal, no el suero de tomar para la diarrea, sino el suero, la solución salina que se compra, y le hacen el lavado nasal con 2 o 3 centímetros por cada fosa nasal, pero es importante a veces que esa solución salina no esté completamente fría. A veces usted antes en la jeringuita que la tiene la puede calentar en sus manos, la puede poner acá para que se caliente un poquito, cosa que esté tibiecita, porque a veces esa solución salina fría hace también que sea un poquito más irritante para la nariz, este tipo de cosas. Entonces, primero, la tos no se quita, estoy absolutamente de acuerdo con Fabio, y es muy frecuente en nuestro medio ver prescripciones de antitusígenos. Y aquí hay algo muy importante para los papás, y es contarles que si bien es cierto, hoy hay medicamentos un poquito menos lesivos y menos peligrosos para los niños para la tos, muchos de los medicamentos que se utilizan para la tos pueden tener consecuencias neurológicas muy importantes. Por eso nosotros en pediatría tratamos de no utilizar medicamentos que quiten la tos, porque además de eso el medicamento, o sea, la tos es el mecanismo de defensa perfecto que tienen los niños para poder defenderse de esto. Y entonces aquí quiero enlazar este tema, Fabio, con otra pregunta que nos hicieron en esta semana presente para el envío, y nos preguntan desde Nunchía, Casanare, nos pregunta Elvira Romero. Dice que su bebé se enferma de gripa muy frecuentemente, que al mes a veces le dan incluso 2 episodios de gripa, que además de eso ha tenido ganglios inflamados, que digamos ha pasado por varios especialistas, que le han dicho que tiene hipertrofia de adenoides, que probablemente haya que hacer una cirugía, y ella está pues muy preocupada por la salud de su niño, lo cual es perfectamente entendible. Y entonces aquí yo quiero decir 2 cosas importantes. La primera es que hay una delgada línea en las infecciones recurrentes en pediatría, y ahí digamos que yo recibo muchas de esas consultas que ya llegan a infectología, y ese es uno de los motivos bien importantes. Y aquí hay algo crucial, y es que no es lo mismo cuando un niño no se ha escolarizado, o sea, cuando no ha entrado al jardín, a cuando entra al jardín. Entonces yo llamo al primer año de la entrada al jardín, digo, tiene jardinitis aguda, porque sabemos que una vez el niño entra en contacto con una comunidad, con otros niños que comparten virus todo el tiempo y sus familias, vamos a tener probablemente un incremento de las infecciones respiratorias. Pero ojo, entonces aquí viene la delgada línea entre qué está bien y qué no está bien. Se supone y asumimos que en un año de un niño escolarizado podría llegar incluso a tener entre 8 y 10 episodios de infecciones respiratorias. Eso es, más o menos, vaya contando una por mes, lo cual allí ya uno dice, ¿qué hacemos? ¿Los encerramos en una burbuja? ¿No los mandamos al jardín y al colegio? Pues no, esa no es la solución, porque en pandemia nos pasó algo muy maligno, y es que encerramos a los niños prácticamente 2 años, les metimos una deuda de su sistema de defensas que estamos pagando ahorita con la severidad de los virus. Entonces, no, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer todas las medidas que dijimos anteriormente, y además de eso, hay que saber identificar temprano. Ya nos vas a contar un poquito más, Jairo, para no, pues porque ya se nos está acabando el tiempo. Pero entonces, aquí que es importante también, las condiciones que van alrededor de esto. Entonces, vamos a mencionar 2 cosas. Y uno es, ¿qué no es normal? Digamos, ¿cuáles serían esos signos de alarma? Entonces, si su niño, por ejemplo, en múltiples de estas infecciones ha tenido que ser hospitalizado, que ha tenido que ingresar a una unidad de cuidado intensivo, eso no es normal, por ejemplo, en el primer año de vida.
eso es un signo de alarma. Si su niño le dan diarreas que le duran más de 2 semanas constantemente, si le han dado infecciones muy severas en la piel, si le dan otitis 3 y 4 veces en 6 meses o en un año, eso no es normal. Ojo, si además de eso usted tiene un niño que tiene todas estas características y que, por ejemplo, no sube de peso o que tiene alteraciones de su neurodesarrollo, ojo, porque esas infecciones pueden no ser normales. O cuando, por ejemplo, esos niños tienen, a pesar de las vacunas, muchas infecciones por bacterias, por ejemplo, ojo, porque tampoco puede ser normal. Ahora bien, el que está en el jardín, que se infecta frecuentemente, que lo saben manejar, algunos sí tienen unos problemas más que otros. Y aquí entonces es el segundo punto que quiero enlazar, y es que aquí hemos tenido, y yo creo que todos los días trabajamos mancomunadamente con los neumólogos pediatras, y es que el problema de las alergias respiratorias en nuestro medio es muy importante, no solamente en el frío de Bogotá, sino que en todo el país tenemos digamos que el hecho de estar en un país tropical nos expone, por ejemplo, a muchísimos alérgenos como los pólenes, como algunas cosas de los ácaros, como algunos factores que pueden aumentar los procesos alérgicos en los niños. Entonces, muchas veces, cuando usted tiene, ¿qué es un proceso alérgico? Un proceso alérgico es algo que hace que a mí se me inflame. Si se me inflama la nariz, se llama rinitis. Si se me inflaman los pulmones y se quedan inflamados, se puede llamar asma en el largo tiempo. Si me da en la piel, se puede llamar dermatitis. ¿Y qué pasa acá? Si yo tengo algo inflamado en mi organismo, es mucho más fácil que se me pegue cualquier cosa sobre algo inflamado que si está desinflamado. Y entonces aquí es el mensaje muy importante de esos chiquitos que la mamá le dice a uno, es que mi niño tiene gripa todo el tiempo, pero ¿qué es gripa, señora? Entonces, ¿tiene fiebre? No, no es que tenga fiebre todo el tiempo, es que tiene mocos todo el tiempo. Y entonces es como que estornuda 7 veces cuando se despierta, anda con mocos todo el tiempo, se le congestiona la nariz por la noche, además de eso ronca, duerme con la boca abierta. Ojo, porque eso puede ser una alergia respiratoria no controlada. Y sobre ese niño con alergia respiratoria, seguramente se le va a prender el rinovirus, el sincitial respiratorio, el parainfluenza, y vamos a tener mucho más peros allí. Y es ahí donde, por ejemplo, cuando tenemos niños que los neumólogos dicen vamos a manejarlo con esto para desinflamarle pulmoncito, para estar con todas estas medidas, es importante no abandonar sus medicamentos y hacerles un seguimiento y detectarlo temprano. Entonces yo quería como enlazar estas dos cosas. Muchas veces las alergias sí pueden ser, si no están controladas, pueden ser causa de infecciones respiratorias recurrentes. Ya obviamente hay casos mucho más especiales en que tenemos que mirar qué otras cosas y qué intervenciones hacer. Entonces, ya que hemos hablado tanto de prevención, yo quiero invitarte, Fabio, a que ya para cerrar nos cuentes y demos unos tips súper importantes a los papás de cómo, en qué momento me asusto yo. ¿En qué momento, o sea, cuáles son esos signos que yo puedo identificar en mi casa que me dicen, oye, tu bebé no va bien, acude por urgencias? Aunque aquí hay un mensaje muy importante, y es que las mamás somos mamás, los papás somos mamás, y si usted no se siente tranquila con lo que le está pasando a su hijo y siente que hay algo que no va bien, eso también es un signo de alarma. Pero entonces quería como darte la introducción, Fabio, para que nos cuentes y nos muestres cuáles son esos signos que no se nos pueden olvidar en estos 5 minutitos. Sí, claro, definitivamente cuando un niño tiene inflamada todo empieza desde la nariz. La nariz es nuestro filtro natural, como dice la doctora, es una nariz pequeña y un solo moquito puede generar una resistencia a la entrada del aire hasta el 40% de la vía respiratoria. Ahí empieza el problema, por eso es tan importante el lavado nasal. 2, los bronquios de ellos son más pequeños y cuando se obstruyen por tapones de moco, ustedes van a empezar a ver uno de los primeros signos que es la sed de aire, así lo llamaban los abuelos por acá por donde yo trabajo. La sed de aire se produce como la respiración rápida. Me va a permitir nuevamente compartirles mi pantalla para mostrarles pues una diapositiva que me gusta mucho, en la que uno de los signos de peligro es esa respiración rápida. Entonces es importante que la contemos en un minuto. Los niños que son más pequeños tienen los pulmones más pequeños y ustedes van a ver que tienen una respiración irregular. Respiran rápido y dejan de respirar por menos de 20 segundos y vuelven y respiran. Eso se llama respiración irregular. De ahí que ustedes cada vez que ven que se infla la panza de bebé es una respiración. Entonces ustedes tienen que coger y contar en un minuto cuántas veces infla la panza el bebé. Y cada vez que la infla les va a dar pues un conteo. Eso significa la frecuencia respiratoria. Entonces, niños menores de 2 meses que tengan algún proceso catarral y que ustedes ven que como que la cosa no va bien y cuentan la respiración y es más de 60 veces en un minuto, pues tenemos que lavar la nariz, volver a contar y si persiste así, ir al servicio de emergencias médicas, ya que este es un signo de falta de aire. Fíjense que es algo muy precoz,
tiene una sensibilidad del 76%. ¿Qué traduce eso? Que de 100 niños que tienen enfermedad respiratoria y ustedes llegan a detectar la respiración rápida o sed de aire, el 76% de ellos tiene ya comprometidos los bronquios y los pulmones. Entonces, niños de 2 meses, un día a un año, no deben respirar más de 50 veces en un minuto. Entonces, ya los pulmones van creciendo, ya tienen una mejor capacidad para respirar. Fíjense que la respiración se hace un poco más pausada, igual sigue siendo rápida, pero es más pausada que aquellos niños menores de 2 meses, que son en realidad los que más riesgo de complicación tienen. Y los niños de 1 a 5 años no deben respirar más de 40 veces en un minuto. Entonces es fácil, 6, 5 y 4, teniendo en cuenta cada uno de los rangos de edad. Si quieren y pueden, tomen un pantallazo, porque créanme que esto es muy valioso, no solamente para ustedes, sino para nosotros dentro de nuestro ejercicio médico. Cuando nosotros no consultamos de manera oportuna y no detectamos esto, entonces es cuando nosotros vamos a ver la aparición de los signos de dificultad para respirar. Ya cuando el signo de dificultad para respirar aparece, es porque el niño ha ido o el virus ha ido avanzando en la inflamación de la vía respiratoria inferior, y ustedes van a empezar a ver cómo se le empiezan a hundir las costillas. Ahí ustedes lo pueden notar, cómo se le empieza a hundir las costillas a este bebé. Ese ya es un signo imperativo de no demorarnos en ir a buscar ayuda, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tratamiento 1A, como les decía, desde 1890, cuando se describen los primeros tratamientos con oxígeno medicinal, como bien lo dice la doctora, es un tratamiento, esto es medicina, es oxígeno medicinal, es un medicamento. Entonces, vamos a repetir. Una cosa ahí mientras lo repites, y es que si su bebé tiene este signo de dificultad respiratoria, así usted tenga un oxímetro y a usted le aparezca que satura bien, no importa. Esto es más importante que incluso la saturación de oxígeno, porque lo que quiere decir es que su bebé tiene que estar haciendo este esfuerzo para respirar, para lograr esa saturación, y eso no es normal. Es correcto. Y eso que dice la doctora es muy importante, y nosotros lo hablamos con los médicos. El oxímetro es una herramienta útil para el seguimiento de este paciente o para ver la severidad. Sí, pero si ustedes ven que el niño tiene el tiraje y satura 98, consulten de una vez, porque créanme que es el momento oportuno para administrar este tratamiento tan sencillo que tiene este niño, que es oxígeno por esa cánula nasal. Acá tenemos este otro niño por otra enfermedad respiratoria también causadas por virus, en el que ustedes van a ver, ¿sí?, cómo se le hunden las costillitas. Ahí ustedes van a ver. Y este niño además tiene hervidera de pecho. Perdón, hervidera no, sino un ruido discordante y áspero, que es como la tos de una foca o el ladrido de un perro, la tos de perro. Eso se conoce como croup o laringitis, pero también nos va a ocasionar, fíjense muy bien, esta dificultad para respirar. Ahí es cuando nosotros los médicos pues iniciamos el oxígeno y el armamentario farmacológico que pues requiera de acuerdo a la enfermedad. Y esta es la bebecita, esta es una bebecita de 3 meses, muy parecida al de la pregunta, pero esta niña no recibía lactancia materna, el papá era fumador, sí, pero pues tenía buen peso. Y acá vamos a ver cómo se le empieza a hundir. Fíjense que respira con la boca abierta porque la nariz está llena de mocos, ¿sí? Ella tiene ronquidos, pero son más causados por las condiciones de la enfermedad, del ambiente residencial en el que ella vive. Entonces, esto me parece que es muy importante. Y antes de terminar, me gustó mucho la pregunta de la persona que vive en Unchía, ¿sí? En un municipio aquí colombiano que está a 398 metros sobre el nivel del mar. A diferencia de nosotros aquí en la altura, allá hay más concentración de oxígeno, pero hay otras variables que tú tienes que empezar a analizar en tu casa, como es la humedad. Ahorita estaba viendo, hay una época de precipitaciones, tenemos una buena temperatura ambiental de 26, pero fíjate que la humedad está al 79%. ¿Qué significa que esté al 79%? La Organización Mundial de la Salud, ¿sí?, y diferentes entidades internacionales nos dicen que hay investigaciones que han mostrado cómo la exposición a la humedad y al modo del ambiente se ha asociado a síntomas respiratorios persistentes como el asma, la rinosinusitis, que creo que es la que tiene tu bebé, bronquitis e infecciones respiratorias agudas. Muchas mamás me dicen, bueno, doctor, ¿y yo qué hago si la humedad está alta? ¿Y yo qué hago si hace mucho frío? Entonces, existen hoy por hoy diferentes mecanismos como los deshumidificadores que absorben la humedad en la habitación de tu pequeño bebé y mantienen un poco más confortable el aire, y eso puede llegar a ayudar. Te lo doy como una recomendación, ¿sí? Primero mide la humedad de tu casa, ¿sí? Nosotros usamos termohigrómetros. Aquí donde estoy ahorita, que es en el municipio de La Calera, estamos al lado de un embalse y esta zona es muy húmeda.
y así yo ayudo a los neumólogos y a los papitos a controlar la enfermedad respiratoria, controlando ciertas variables ambientales que están en nuestro pequeño entorno. Claro, y esa, por ejemplo, es la razón, porque muchas veces hay una pregunta grande de los papás y es que dicen, doctora, y entonces yo vivo aquí en Bogotá, ¿será que más bien me voy a vivir a otro clima para que el niño esté mejor? Y pues la respuesta no siempre va a ser sí, porque puede que los niños reaccionen diferente y que muchas veces, por ejemplo, la humedad sea el desencadenante de los síntomas. En otras ocasiones sí puede ser las bajas temperaturas. Entonces, no siempre un mecanismo le va a funcionar a todo el mundo. Entonces, es bien importante. Quiero contarte ya aquí para cerrar que tenemos otras dos preguntas que me parece importante. Aquí está. Bueno, entonces, dice acá, dice que mi nieto, mi nieto tiene 2 años, ya comparte con más niños, bueno, aquí no la están, ya comparte con más niños en el entorno escolar. Obviamente sé que es más fácil el contagio, pero la gripe es lo más marcado, mocos y tos frecuente. ¿Cómo cuidar y evitar la frecuencia? Entonces, primero que todo, identificar que de pronto tu chiquito no esté teniendo un problema alérgico de nariz, eso es una cosa importante, que es que no estemos enfrentándonos a esto. Y segundo, pues las medidas que mencionamos, vacunación al día, uso de mascarilla en los que estén enfermos adultos a su alrededor, lavado de manos, y aquí es súper importante esto, y es que a veces los chiquitos menores de 2 años, las profes están muy pendientes y demás, pero cuando llegan los niños a casa, y sobre todo si hay hermanitos más grandes, que también son los que traen todos los virus del colegio, es muy importante que cuando lleguemos a casa lo hagamos como hábito. Llegamos a la casa, sea del colegio, del centro comercial, de la iglesia, de donde sea, nos lavamos las manos, los niños de colegio pueden lavarse la carita y lo ideal sería que se cambien su uniforme. Ya, son medidas absolutamente básicas, chiquitas, sencillas, pero que pueden de pronto redundar en disminuir esa frecuencia de esas infecciones. Y sin duda alguna, una buena alimentación, un buen soporte. Y aquí entonces las otras cosas, no hay que sobreabrigar los niños tampoco, hay que saber, digamos, podemos combinar técnicas un poco tradicionales con otras que no. Digamos que no dejar su medicación si está indicada, por ejemplo, por neumología, ese tipo de cosas son muy importantes. Voy a poner la otra pregunta ya para cerrar y para que Fabio nos diga si quiere hacer alguna otra cosa adicional. Y dice, mi hija sufre de adenoides, se congestiona mucho, ronca mucho en la noche, pero al momento de hacer la nasal le duele mucho. Me da miedo que la presión de suero le reviente algún vasito y comience a sangrar. ¿Qué debo hacer para que ella pueda descansar un poco mejor? Entonces, aquí hay un punto bien importante, y es que a veces cuando tenemos tan congestionadas y tan hipertróficas las adenoides, si yo le hago un lavado nasal con presión y con una solución salina muy fría, pues va a empeorar y va a ser supremamente molesto para ella. Probablemente en ella, aparte del lavado de la nariz, porque ya vimos que de pronto no está siendo lo más eficiente y suficiente, haya que tener indicación de otro tratamiento. Inicialmente las hipertrofias de adenoides, nosotros tenemos unas amígdalas que son las que usted abre la boca y se le ven allá, pero detrás de la nariz, entre la nariz y la boca, usted tiene otras dos bolitas que se llaman adenoides. Y esas adenoides también cuando usted le da gripa se le inflaman y eso hace que hablemos con voz nasal muchas veces y que sintamos que, digamos, que hace parte de la infección. Pero hay niños que las tienen inflamadas todo el tiempo y que a veces puede ser, cuando es tan recurrente, puede incluso necesitar cirugía. Entonces, ¿aquí qué hay que hacer? En este caso, cuando el lavado nasal no es suficiente y cuando hay cuestión de alergia asociada, hay medicamentos que probablemente se utilicen inicialmente, como algunos antihistamínicos, algún spray de la nariz, que le va a ayudar a descongestionar y a disminuir ese tamaño tan grande que tienen las adenoides. Y eso es lo que hacemos inicialmente junto con los otorrinolaringólogos, y es que inicialmente tratamos de darle un manejo médico, además de todo lo que nos mencionó Fabio, de la humedad y del control ambiental. Y si esto no funciona y persiste mucho la sintomatología, a veces hay algunos niños que terminan en cirugía. Y aquí es importante que cuando hay la necesidad, pues se indica y hay que hacerlo, porque es que un niño que no duerme bien sí puede tener afectada después al otro día su capacidad. O sea, los niños que no duermen bien, al otro día se duermen más fácil en el colegio, a veces tenemos incluso problemas de rendimiento escolar, y cuando un niño no tiene sueño reparador, incluso puede no crecer bien. Entonces, por eso es tan importante poder controlar esto y sobre todo que unas adenoides hipertróficas, pues se le van a pegar más infecciones. Entonces, yo sí que hay que consultarlo, probablemente con tu pediatra o que te remitan a tu pediatra, porque sí valdría la pena que den un paso más allá.
Y la solución salina te diría que o tibiecita o que puedas utilizar el dispositivo como una especie de spray que no es como tan directo y puede que sea un poquito menos agresivo para ella, pero no te angusties en cuanto a la necesidad de hacérselo, pues se lo puedes hacer, pero con esos otros dispositivos. Bueno, uy, Dios mío, nos completamos una hora, creo que tenemos un minuto. Dios santo, siguen llegando las preguntas. Dice, mi nieta está nueva en el jardín, le va a dar jardinitis, Marisol, y por la noche mantiene con ese ronquido en el pecho, lo que dijo el doctor, cómo se maneja. Ella tiene 1 año y 3 meses. Entonces, pues aquí yo creo que, no sé, Fabio, si quieres decir algo más, pero pues básicamente después de un episodio respiratorio a veces puede quedar flemita en el pecho y esa tos hay que dejarla fluir y que salga y pues que saque todo eso que tiene allí. Y ya cuando la tos se prolonga, cuando la tos, por ejemplo, se torna a ser persistente en las noches, en el día, con el ejercicio, cuando lloran, cuando ríen, entonces allí hay que probablemente entrar a utilizar otro tipo de medicamentos y necesitemos una valoración por pediatría. Entonces no sé si tienes que algo más adicional que decirle a esta pregunta para poder hacer el cierre entonces, Fabio. Yo digo que lo importante es ver, es normal, como dice la doctora, que los mocos estén presentes en los niños porque hace parte de su ciclo, de su momento vital, ¿sí? Están luchando y están aprendiendo a adaptarse a este planeta, ¿sí? Al que han venido, y ese proceso dura 5 años, ¿sí? Unos 5 años iniciales en los que ya sabemos que las vías respiratorias de los niños cuando nacen no están completamente desarrolladas. Se demoran en ese proceso de desarrollo hasta los 5 o 6 años. Entonces, por eso es que hasta los 6 años, en otras latitudes, ingresan a la escolaridad, ya empiezan otro ciclo, no solamente desde el punto de vista respiratorio, inmunológico, sino también comportamental. Lo importante acá es vigilar, ¿sí? Las condiciones del aire, que el aire no te enferme, que tu entorno no sea enfermizo, los humores, lo que hablaba Hipócrates, los malos olores, las moscas, el cigarrillo, como les mostré, muchas cosas que son variables que tú tienes, porque uno se centra mucho en que el niño es el problema y el problema no es el niño, el problema es todo lo que convive con el niño. Lo segundo, he escuchado mucho un término que para mí era desconocido, es la roncopatía. Entonces son niños que roncan, que hacen el sonido de un marranito cuando duermen y obviamente el papá está pegado al techo. Y en el caso de la pregunta anterior de las adenoides, pues sí, es un tema que no sabemos si es causa o consecuencia, pero se pudo haber generado en algunas ocasiones producto de una infección viral que no se trató adecuadamente o a la exposición frecuente de alguna sustancia o elemento ambiental que pueda estar condicionando eso o a una característica individual de alergia. No lo sabremos. La medicina, desafortunadamente, hasta ahora sabemos de todo el universo de causas, menos del 30%. Por eso nosotros acompañamos a cada uno de ustedes a tomar sus decisiones en casa. Cuente las respiraciones. Si es más de lo que les mencionaba, niños de 2 meses, más de 60, niños de meses a 1 año, más de 50, y de 1 año a 5 años, más de 40 respiraciones, te recomendaría consultar, porque eso se trata de hacer de aire. Hay algo muy importante y es que hay que diferenciar la infección respiratoria de la enfermedad respiratoria. La infección respiratoria es causada por un agente viral, un agente bacteriano, un hongo, lo que sea, ¿sí? Denominado dentro digamos, dentro de la biología que nos circunda a nosotros, y la enfermedad es más una condición de ambiente, entorno, como el asma, ¿sí? Como las adenoides, ¿sí? En el que hay factores ambientales que pues requieren otro seguimiento, otro manejo, como decía la doctora. No le tengan miedo a lavar la nariz, pero sean cuidadosos y cuidadosas en cómo se lava la nariz. Y no es solo lavar, también usen la perita sacamocos, porque es que a veces queda la secreción ahí, entonces la perita o succionadores, que ahorita se consiguen más fácilmente en el mercado, permite mejorar la higiene nasal. Y hay una pregunta ya para cierre de Osblan. Osblan, tú no sé, hacías una pregunta muy importante, ¿por qué mi niño cada vez que va al jardín se enferma? Yo digo, es natural, ¿sí? Me gustó el término de la ¿cómo es? Jardinitis, ¿cómo es que? Sí, exacto. Entonces ahí, Osblan, lo importante es saber que uno puede enfermar, que tu nieto puede enfermar, pero que no termine hospitalizado. Ahí está la diferencia. ¿Cómo prevenimos que no termine hospitalizado? Con los buenos cuidados que yo sé que tú le estás dando con tu hija, ¿sí? Con la mamita de tu nieto, para que él evite estar ahí. Y obviamente, pues la asesoría de un buen pediatra, ¿sí? De cabecera o un médico de atención primaria. Claro, y entonces ahí, Fabio, sí es muy importante que también, o sea, es muy importante
toda la sintomatología, pero también es muy claro que cuando ya no logramos contener sus síntomas, no quiere decir que lo hicieron mal. O sea, si ustedes estuvieron pendientes de todo esto, a veces, en algunos casos, sencillamente la neumonía es neumonía y se va a producir. Entonces, es simplemente detectar esas alarmas tempranas para asistir de una vez. Eso es lo que va probablemente a evitarnos más complicaciones, aunque en algunos casos las bacterias, los virus pueden ser desafortunadamente muy agresivos y pueden complicarnos, pero es la minoría de los casos. Cerrando acá nos preguntan si, por ejemplo, que le dio sincitial respiratorio, dice 3 años, tuvo bronquiolitis y sincitial. Si bien es cierto que dijiste, Fabio, de infección y enfermedad es diferente, algunas infecciones desafortunadas sí pueden a veces condicionarnos a más adelante, gracias a la inflamación que generó, puede dejarnos secuela. Hay varias opciones. A ti te puede dar una inflamación por sincitial y la resolviste y no pasó nada más. Pero hay otro escenario en lo que se ha visto muchísimo, por ejemplo, con rinovirus y con este sincitial respiratorio, que es el que más tenemos en nuestro país, y es que como hace un patrón tan inflamatorio en algunos niños y en algunas oportunidades, sí puede quedar un patrón inflamatorio un poquito más crónico que me condicione que después se me enfermen un poco más. Entonces, en estos casos, si eso es lo que está pasando, sí es muy importante el acompañamiento de un pediatra, un hemólogo pediatra, que esté todo el tiempo pendiente para ver si esto en algún momento va a reflejarse más allá, porque sí se ha visto, por ejemplo, asociación de rinovirus muy temprano con asmas más tarde y con sincitial respiratorio también. Y es aquí entonces donde nosotros estamos teniendo muchas alternativas. Hay cosas bien interesantes que tenemos para ofrecerles a sus gotitos, sobre todo en este momento con un proyecto que tenemos de bebés entre 6 y 22 meses. Vamos a dejarles aquí nuestros teléfonos de contacto para que para que puedan tener acceso pues a nosotros en cualquier momento. Y también contarles algo, Fabio, para cerrar, y es que en varias de las sedes que tenemos nosotros en CAIMED vamos a estar haciendo unas jornadas de acompañamiento con pediatría en donde probablemente los papás van a poder resolver un poquito más de esas dudas, así que si están en algunas de las ciudades de nuestras sedes, que son Acacías, Yopal, Agua Azul, Casanare, Armenia, Girardot, Ibagué, Bogotá y Chía, los invitamos a que puedan acercarse a alguna de nuestras instalaciones para poderlos acompañar y aconsejarlos con respecto a la salud de sus bebés. Fabio, de verdad que es un placer hablar contigo. Mira, se nos fue 1 hora y no me di cuenta qué horas fue todo esto. De verdad que creo que fue muy gráfica la explicación, los videos fueron espectaculares. Yo de verdad te agradezco infinitamente. Es muy chévere compartir este tipo de encuentros con una persona tan sabia como tú, y de verdad que quedamos súper nutridos, súper animados, y este espacio bienvenido siempre para ti, y bueno, ojalá podamos compartir muchas cosas más para poder orientar a los papás, porque tú y yo somos papás y sabemos que ser papás no es nada fácil. Entonces, sobre todo cuando nuestros chiquitos se enferman, que es lo que no queremos, que le pase nada malo a nuestros gorditos. Entonces, Fabio, de verdad, muchísimas gracias. Vamos a hacer ya el cierre, vamos a dejar con un video y bueno, para que te despidas de toda nuestra audiencia que estuvo bien nutrida el día de hoy. Sí, no, muchas gracias por el espacio. Espero pues haber aportado. Para mí también es un placer compartir pantalla y experiencias con la doctora Carolina. Definitivamente en los live, en los que uno enseña, pero también aprende, me parece que ahí está la cuota de esta inversión en tiempo que nosotros hemos dado en esta pequeña hora. Bueno, Fabio, muchísimas gracias, y muchísimas gracias a todos. De verdad que los esperamos en nuestro próximo live. Vamos a programar algo bien chévere. También tenemos, obviamente, nuestras sedes no solamente en Colombia, tenemos nosotros, CAIMED hace presencia también en México y en República Dominicana, próximamente en otros lugares, y allí también vamos a tener este tipo de jornadas. Así que los invitamos, tenemos gente conectada de todos los lugares de nuestras sedes. Bienvenidísimos también en Ciudad de México y en República, pues, para que estén allí pendientes de todo lo que vamos a hacer con CAIMED. Entonces, un abrazo para todos, los dejamos con el video y chao, chao, nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias, Fabio. Hasta luego. Que tengan buena noche. Cuidamos la salud de tu bebé. Atención, papitos, la salud de tu hijo es lo más importante y queremos ayudarte a que esté fuerte y saludable. CAIMED te invita a participar en una jornada de salud gratuita para niños menores de 2 años de edad. Nuestros profesionales y pediatras los orientarán para prevenir las enfermedades respiratorias y ayudarlos a proteger la salud de tu pequeño. Separa tu cupo llamando a nuestras líneas telefónicas o acércate a nuestro centro de atención para agendarte.